Vaya, tampoco me desfiche, ¿no? Y empezamos haciendo la ofrenda de mandala. Bueno, ahora he empezado el mes de Sakatawa, el mes sagrado, que es muy importante. Y
hasta desde día 1 hasta día 15 está considerado muy importante. Tiene sagan de sebechu, sebechanga. O tengo de Y dentro de este mes, los días que son el día 8, el día 10 y día 15 están considerados aún más importantes. tiene, Tujun Sumzu, Sanja Chunde de Kutambada, Sankebada, Nyangalen de Basjane, Tujun Sumzu Sugore. Y aquí se celebra tres acontecimientos, ¿no? El nacimiento de Buddha Shakyamuni, iluminación de Buddha Shakyamuni y Paranirvana de Buddha Shakyamuni. De Sunda, Adanzu, Gewasayati. Tujuna Mandraki, Ani Chenya Yadan, Sanu Tang Yadan, Ani Sosu Kari, Gewa Kari Sabayinele, Tujunle, Ani Dechi, Ani Gewa, Top Che Yoris, Nuba Che Yung Yoris. Y se cree que durante este mes todas las actividades de Dharma que se realiza, ya sea escuchar al Dharma, reflexionar al Dharma o practicar al Dharma a través de acumular las virtudes, tienen los beneficios que se obtienen a través de esto se multiplican, son más poderosos. Oye, eso tambo de ganzo, Ani Chanjuk Sengi, Ani Chanjuk Semkia Chiche, ¿no? Y por lo tanto, primero de todo, vamos a tratar de generar la mente de bodhicitta. Nyambo Cheche, Ani. Puntos. Kirazo Nendeche, Nye Lochen, Kiran Nendeche, Digre. Entonces yo os voy a dirigir, vosotros me podéis seguir. Repete, ya, dale, manzo Chanjuk Sen Sungwa, Chanjuk Sen Sungwa Sigurwa. Y primero sí vamos a cultivar o desarrollar la mente de bodhicitta. Ya, den Kirazo Chende Chene, manzo Chende Chene Yagore, Nyambo Den Chorde, Chende Nyan Den Tugmarwa, Chende Den Yagore. Podríamos recitar juntos, pero creo que mejor que me sigáis. Repete. Kunjo, Sumla, Tabjo, Chi, Tikba, Tamje, Soso, Sha, Ruwe, Jela, Jeye, Ra, Samje, Chamju, Yeji, Sum, Simje, Tamje, Daji, Rendo, Nyer, Jamju, Chodo, Sene, Jeji, Ne, Jamju, Chujo, Yingu, Chebara, Ye, Rola, Penjere, Sanye, Rubara, Shaw. 가르치고 있으나 시디게 신제 탐제기 아니 된도 아니 nye 전주 생기 니세를 그래 봐. Entonces lo que hemos recitado, el significado resumidos, en resumen sería por el que voy a generar o cultivar la mente de bodhicitta por el beneficio de todos los seres sintientes. 어야다 냥jar 로그다. Repetimos. 군조, 숨라, 답조, 실, 전주, 세네, 개바라, 제, 점주, 초도, 세네, 깨기, 네, 심제, 탐제, 다기, 전도, 녀를, 장주, 주조, 닝우, 제바라, 기, 롤라, 펜제르, 상예, 루바라, 쇼. 이제 다 숨바티 로인자 소소게리 전주 세 나바다바지 계속 매버전 디그래.
Y ahora a continuación, cuando hacemos la tercera repetición, podéis imaginar o visualizar que habéis cultivado una mente de bodhicitta perfecta en vuestro continuo mental. Aya, kunjo, sumla, tabjo, chi, diwa, tamje, sosoro, sha, ruwe, jela, jeye, ra, simje, tamje, dage, rendoro, nyeri, janju, 주저 이무 제바라 제 롤라 헨제르 삼게 루바라 쇼 다 대산주 공격 Y entonces ahora vamos a hacer un poquito de meditación sobre mente de bodhicitta. 전주 센터를 산도 공격 Meditaremos, sí, vamos a meditar en la mente de bodhicitta. 전주 센 야고지 계속 선배소도 매거지 러 Y inspirar que podáis cultivar o desarrollar una mente de bodhicitta perfecta. 다 센시 치버제네 공고 그랬어. Entonces hay que meditar de manera ¿cómo diría? Sí, unipuntualmente, perdón. Muy bien. Gracias. 그니 안저게 셰데 다 도마님고 점주센 공부체 다 셰데 도마님고 셰레 시로리우 Y lo que hemos meditado
es sobre la mente de Bodhicitta y ahora lo que vamos a explicar hoy va sobre la vacuidad. 준주고 리우고바 다 El 탐마도 capítulo 발에 고마 noveno de la vida de Bodhisattva. 어디래 다 동냐 동만이 되는 신경이었다 20 next English, right? 동만이 내주디 되네 하고 그랬어 Y aquí es donde vamos a comprender el significado o el concepto de la vacuidad, comprenderlo. 어디래 아니 준주라 리우주 담을 열어봤어 Sabemos que en total hay 10 capítulos en la vida de Bodhisattva. 안 리우 담번이버 숨버 시방아봤던 거디 아니 데레스 돈이도 싫어 기약체도 톱 때문에 그랬어 Y dentro de los 10 capítulos, desde capítulo 1 hasta 5, son métodos para enseña o explica métodos que nos sirve para desarrollar sabiduría que comprende la vacuidad. 준주고 싫어를 리운 거너라 냐란데다 탄제니 투베 싫어 된도 숨스 지다 나를 리우던 거디 담은이버 숨 나봤던 거디 싫어 리우기에 체도 오늘 냐라제게 싫어 또만이도 싫어 기에 체도 냐라가 체도 오늘 숨바레스러 톱 temporales. Por lo tanto, todos estos capítulos, 5 capítulos, desde el principio hasta el 5, capítulo 5, todos son para, se explica con el fin de que podamos desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. 어디제 아니 전주 세 마제바 제바체 Y además, para que podamos desarrollar la mente de Bodhicitta, si todavía no la ha desarrollado. 안젤로로 전주 선조를 뭐지 전주 선조를 뭐지 마제바는 제주지스 알아주제를 전주 선 제요 말아봤어 제가 제바 마제바의 제약 제도 아니 리우 담은이 뭐 숨바던 거 되지 마제바는 제주지스 Y dentro de estos 5 capítulos, desde el primero hasta el tercero, se explica con el fin de que podamos, dentro de nuestro continuo mental, pueda desarrollar la mente de Bodhicitta que todavía no ha desarrollado. 전주세 마제바 제약체도 리우숨자 다 전주세 제네 마냐바 체도 리우숨제 리우시방아바 주바던 거지 Y luego, a continuación, a partir de los 3 siguientes capítulos, que son capítulo 4, 5, 6, se explica con el fin de que la mente de Bodhicitta, que ya se nos ha desarrollado dentro, no se pierda, se mantenga, se preserva. 제바 마냐바체 다 고네콘도 전주세 마냐바 님바 닌다 야 고네콘데 배친도 애니 리우 dimba gyaba kubadang diche. Y luego los siguientes 3 capítulos, capítulos 7, 8, 9, se explica, se enseña con el fin de que no solamente podamos mantener nuestra mente de Bodhicitta, que ha desarrollado, sino que vaya aumentando más y más. 어디체. 날 리우 주바디 아니 ngowa, 아니 계자야, 계자 소소 계와 강사바디 조정을 야 ngo야당 아니 짐바동야 추주송야 고디 숨어래로. Y el último capítulo se explica con el fin de poder dedicar todos los méritos que hayamos acumulado, las virtudes. 어디제. 다디다니제. 다 싫어 리우디 개침부 시버레스로 내가 침부 개침부제. Y así que el capítulo 9 es muy importante. Es un capítulo muy importante. 어디래. 다 동반이 도비 싫어서데 문에지 먼저게 공반이나 공토야지레스. Y la sabiduría que comprende la vacuidad, si lo meditamos, es algo que se puede lograr. 언제 알아두게 아니베 좀달 로라 좀달 잡아이나 문에 지기 동반이 되는데 문에 또 투그레스. 봐.
si realmente nos entrenamos, adiestramos nuestra mente, es algo que se puede alcanzar, sí, es algo que puede asumir. 어디래 아니 저기 당고 아니 TV 싫어 당고 도만이 퇴퇴과지 개침부지 알아 돈인기 좀 퇴해야 돼 개침부지 El primer paso sería escuchar, estudiar sobre la vacuidad. Sí. 내가 아니 투중기 싫었어요 Entonces a esto se le llama la sabiduría 투중 싫어 que se obtiene a través de escuchar, 되네 conceptuar. 되네 투중 싫었더니 선중 싫어 뭘지 아니 삼바 된도 삼바 삼을 따네 알아 Primero, perdona, entonces serían así, primero se escucha sobre la vacuidad. 삼바스 Y esto, a través de escucha se obtiene la sabiduría de escuchar. Y el siguiente sería a través de reflexionar. Por lo tanto, se obtiene la sabiduría de reflexionar. 삼바스는 존재 삼바 존재를 삼을 따봐 Y lo que reflexiona es a través, utilizando el razonamiento, lógica, ¿no? A través de investigar, analizar, comprender el significado. 되네 삼바 존재 삼바 되니 된도디 공바 아니 공예다 Y finalmente, una vez comprendamos el significado, ¿no? de la vacuidad, y entonces la última sería meditar sobre esto, sobre la vacuidad. 되라 군중 싫었어 그래 Y a esto la última se llama la sabiduría de meditar. 다 군중 싫어 되게 가르기 녀모레스 그래 술을 누구 알았어 ¿Y para qué sirve la sabiduría de meditar? 지리 녀모 참아라 누구레스 La sabiduría de meditar sirve de antídoto contra las aflicciones. 녀모세도 추는 누구레스 또만이 또 싫어 공부이나 A través de meditar en la vacuidad debilita las aflicciones. 되게 나네 녀모가 자와 단지 머리 봤을때라 녀버레스다 단지 머리에 녀버레스 Y dentro de todas las aflicciones, especialmente la meditación en la vacuidad sirve de antídoto para cortar la raíz de las aflicciones, que es aferramiento al yo. 뭐야 녀보 간다 쓰고로 뭐 녀보 아도 머리발 모습 커둘 능해디 또이도 싫어만도 많이 말해. Entonces, lo que ataca directamente a las aflicciones es la vacuidad, no hay otra. Solo la vacuidad puede atacar directamente a las aflicciones. 지나 또만이 또 싫어도 고바이나 문에 녀모 문에 춘 누구랬어. 자지 자다면 녀모 춘 누구랬어. Por lo tanto, sin ninguna duda, si se medita en la vacuidad, sirve para reducir, si se medita sobre la vacuidad, sirve para reducir o debilitar las aflicciones. 안 또만이 곰제 아니 타로 또만이 무슨 도야지 용으랬어. Y a través de meditar y meditar muchas veces, meditar continuamente en la vacuidad, finalmente se podrá llegar a comprender directamente la vacuidad. 다 또만이 무슨 딱 투바이나 아니 녀몽나네 녀몽 군다스디 빵사르 녀몽 군다스디 다 빵을 거야. Entonces, a través de Islangek kasi kulta kasi sunsar de yang eleven ane chins. 말에 제 뭐냐데 Kunta sunabe. 군다스 여러 녀몽 조다 군다스 여러 군다 녀몽 현재다 군다스 니 여러 봐. Entonces, espera, predicam chishuna angati.
조다 쓰고래 된다데 어디 네 조마도 깨야 말에 대냐가 싫어 깨면 거 Una pizza no pues la mate tan leve na yuila. 조다바스 조다니 녀모라 닐 요건 녀모라 조다냥 녀모치다 토마면은 쥐네 녀모니 요르스다 콘주 지냐 하고 그래 본다서 Ay, te tiene hot cheese con 제가 말에 녀모 다 녀모 문에 되게 는 거랬어 돈이도 싫어 되게 녀모 문에 들라는 거랬어 녀모라 는 거랬어 Entonces, perdona, aquí una palabra no me he acordado cómo es, porque si la dice, sí, a la esencia, lo que quiere explicar él es que realmente la sabiduría que comprende la vacuidad sirve para realmente atacar o eliminar las aflicciones. 어디를 딱 알아서 저기 가서 걸로 동반이라 퇴바다 삼바 공부지에디 녀몽님으로니 사체고레스 그러봐 Y por lo tanto, cuando meditamos sobre la vacuidad, tenemos que pensar, tener muy claro que lo hacemos para poder eliminar las aflicciones. Con este propósito, meditamos. 어디죠? 다 니네기 셰야기 우마 니네기 들어와 para 상자가 쇼데네 녀모 차시디 다 도마니 차시디 송여레스 Y dentro de las escuelas filosóficas, la escuela praságica es la que explica sobre el concepto de la vacuidad de manera más sutiles, más detalladas, más sutiles. Profundas, digamos. Y está considerado como la escuela filosófica más que explica de manera mucho más sutil, más profunda sobre la vacuidad. Por lo tanto, a nivel más alto. Más alto. para 상계강 로라 안주 지신고로 para 상계강 로다 최탐제다 그 최탐제다 르스고로 똑배 르파 되게 따좀 레마다 그러면에 직 요마르스 주예체 요마르스 그렇죠? Y lo que, sí, entonces la escuela praságica lo que afirma es que y lo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente, ¿no? De su postura o su afirmación es que todos los fenómenos, sin excepción, absolutamente todos los fenómenos existen de manera imputable. 당연속으로 당연 로티가 배 당연도 따바점레스 당연 따바점을 다가라레스 그렇죠? Por lo tanto, todos los fenómenos existen debido meramente por la designación mental. 그다음 최통의 타에도 열스 랑원의 여마레세레 타에도 예 랑원의 메세레다. Y por lo tanto es decir, todos los fenómenos existen conceptualmente, pero no tienen una existencia inherente, verdadera o sólida. 네. 제가 먼저그 로데라 마란솔라 가르는 거에서나 랑원이 주버시 나되고 그랬어. 나에 된 거라서 랑원이 주버 나되고 그랬어. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? A nosotros lo que nos pasa es que nuestra mente siempre percibe todos los fenómenos tal como se nos aparece y los percibe como existen de manera inherente. 제가 랑원이 마란솔 로라 나원도 나에 돼 마란솔 로데 추버레스. 로 추버. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nuestra mente es incapaz de ver la realidad? Es porque nuestra mente es una mente confusa. 로 추버 소인자 로 덴바만이게 로 추버 선다 아니 고 덴바트고 나디고 그랬어. 그렇죠? Y es debido a esto percibimos todos los fenómenos como existieran de manera verdadera, tal como se desaparece. 다 덴바트고 나왔나 시지 가서 다매 나라 나오는 시지 매 되긴 내 상고 그랬어. Por lo tanto,
nosotros debemos recordar o tener claro en nuestra mente que todos los fenómenos que se nos aparecen no existen tal como se nos aparecen. 어디서 그래? 다 딘루파 데버트로 나와디 파 까이무르다. 시로 리우나라 데버트로 요마르다. 디나와디 줌바리다. 진짜 파 까요래로. Es por eso en este capítulo, ¿no? Lo que está haciendo es refutando la existencia verdadera, sólida de los fenómenos. 딘루 나웨차. 어디지? 다들 뭐 로션은 지도가. 담보디. Muy bien, entonces vamos a leer ahora la estrofa. 데지로미야도 되게 쇼르가 시주 담보디. 시주다 더베 뭐라 말해 봤을 때와. 되게 완전 거기디 공대 식쇼를 지요래. 어디서 다야다 숨지 쏘고 들어와. 어디지로 대치디 개침쇼. 어디 냠버 저걸 네 더베 뭐. Leemos juntos estrofa 139. 어디지로다. 되게 개침으로서. Gisela dice es muy importante. Sin identificar la cosa imaginada, no se percibe su inexistencia. Por tanto, sea cual sea la cosa pasa, su inexistencia es claramente pasa. Bueno, ¿estáis de acuerdo? Gisela pregunta lo que habéis leído. Sí, no. ¿Es así? En la 138 no la hemos visto. Ya te son yo que tengo yo marisungi casi. Ya te son yo que cara. Re uma de que re. Anti condelo. Ti tanta di ya te son sobre ve. Sobre, ¿no? Ana son sogelo. ¿Qué va a mentir? Vale, entonces Gisela dice sí. Antes. Entonces leemos primero así vamos a leer 130. Si la percepción ideal de alma es válida, entonces lo que se conoce es eso. En realidad, la percepción y la 어디래? 단디 데래. 파네 저를 피나도 지게 템바토 마냥게 콘저기 괜찮으러 봐. 디 엄바라 상자가라 괜디 요 마레세리. 다께 말라 괜 메세기 네디르. 봐. le tanto consumo múltiplo, ¿verdad? Para sentido que leen yo, ¿verdad? 네죠. 말라 괜 메세드르. 괜디 요 마레세. Esta estrofa en la escuela prasángica está refutando o respondiendo a las escuelas filosóficas no budistas, diciendo que visión de prasángica no tiene ¿cómo diría? Es correcta o no tiene fruto. 세마세디 시그레. 저랑게 시그레. 간사. 파라상게게 저랑로라 세마세디 돈이 무슨 도가 로마도 저랑게 샤그민도 가스. 세마세디. Las escuelas no budistas dicen que vosotros, los prasángicas, solo aceptáis la sabiduría que comprende la vacuidad como válida, ¿no? 마샤바 인자 안에 미기 참아서 메시 참아 안에 메시 참아도 참아 말베스. Y si es así, entonces, bueno, los budistas continúan argumentando, y si es así, entonces, ¿acaso la conciencia visual no es válida? 메시 참아 미기 돈에 참아도 참아다 레스. 제가 줌바를 해라다. Di prasangika sombra. No, prasangika meshi di chamada res 제가 줌바레스 다. Entonces la escuela prasangika responde, sí, la conciencia visual es válida, pero es falsa. 그래와 참아다 res 제가 줌바레스. 참아래 저런 수동거 여러 제가디 안 참아디 참아래 그 수동거 제가 줌바레스. 가서나 그런 수도바르데 그런 때 뭐도 나래 와서 미실라. Y el argumento de prasangika es cierto a través de conciencia visual, ¿no? Podéis percibir las cosas o fenómenos, pero no es verdad. Lo que veis no es verdad. 저는 prasangika lula
세마니게 준바니게 디 요레스. Por lo tanto, desde el punto de vista de escuela prasángica, un fenómeno puede ser, ¿cómo diría? Sí, puede ser válido a la vez falso. 제가 세마니가 준바니고도 로츠버레스. 다다 셰데레 로츠버레스. 디 참아. ¿Y por qué sucede esto? Es porque la mente que percibe todo esto, todos los fenómenos, es porque es una mente, todo esto se percibe a través de una mente confusa. 어들이 다 파라상야가 로라 세마 닌게 덴바 닌게 아니 주마 모잉게 로데 가서 돈이 우수도 로마다 또만이 우수도 로마다 로 참아 준바리라로 Entonces, a conclusión, la escuela prasángica dice que salvo la mente que comprende salvo la sabiduría que comprende la facultad de las demás mentes, las demás conciencias o mentes son, pueden ser válidos, pero son falsos. Porque nacen o proceden de una mente confusa. 어디래 저는 로치마도 영어를 저런데래 파라상야게 로냐 돈이 우수도 로마도 로 참아다 로 준바레. Por lo tanto, solo la mente que comprende la sabiduría, la mente que comprende la vacuidad es la mente válida. 제가 세다 간절로 간절로 가리네 로 참아 준바레 만난 간절로 된 다음에 로 영어를 간절로. Es decir, ahora mismo toda nuestra mente, ¿no? Que es falso, es falso porque nadie tiene todavía la mente válida, ¿cómo diría? Cuando dice mente falso y no falso, dice la tanda ganzolo di cambolo zumori. 준바 템바 영어래. Sí, entonces nosotros ahora mismo la mente que poseemos es una mente confusa, es una mente falsa. Ahora, ¿verdad? Tanto lo chumbason toma lo chumbason anda tindu nambare tindu nanda nelu chek nelu de tende to yo mare. What did it? También de nelu to yo mare, dire. Y precisamente porque nuestra mente es confusa, percibimos los fenómenos como reales, como existiera de manera inherente. 제가 경제관에서나 딘도 나오는 신이 완전 진디고 와. 딘도 나오는 신이 완전 진겨 주다. 되게 좀 봐. Y nosotros vemos las cosas tal como se nos aparece y percibimos ¿no? como existen verdaderamente por su propio lado. 제나서 그래. 달로 좀 봐. 있는 돈이 공야 요 말에 배서는 공야다 요레스. 와. Entonces, si se pregunta, si nuestra mente es confusa, entonces no se podrá, se podrá meditar en la vacuidad o no. Y la respuesta de Prasangika es sí, se puede meditar sobre la vacuidad. 지나 준별로 코랑게 안에 동반이 공교레스. 로 준별로 되게 동반이 공교레스. 되게 요 말을 El hecho de que esta mente, que es falsa, medita sobre la vacuidad, es totalmente factible y no hay ningún problema en eso. Entonces, a través de meditar en la vacuidad, entonces, por un lado, aunque seguimos percibiendo los fenómenos como si de manera real, ¿no? Pero al mismo tiempo meditamos poco a poco intentando a transformar esta mirada. Por ejemplo, como percibimos todos los fenómenos, ¿cómo diría? Sí, como si percibimos todos los fenómenos como si tuviera una entidad independiente, y entonces por eso como antídoto meditamos sobre el no yo, ¿no? De la persona y no yo de los fenómenos.
Por eso, a pesar de que nuestra mente sea confusa, meditar sobre la vacuidad, meditar sobre el no yo de las personas y los fenómenos no hay ningún problema. 다 문에지 공부에나 다 단다데 다 단게 되게딜로 답변을 말했어 가자딜로 그래 다 문에 되게 니한테 되게 찍로 다 되게 차서 다 와딜로 Entonces sí, esta estrofa trata de esto y entonces ahora sería la estrofa 139 que hemos leído. Ya te son so curval. 어딜로 Los 진양자질로다 Okay, dice que lo volvamos a leer otra vez, 139. Sin identificar no 오 치디 차고 싶지래 치디 빼미세 차고래 다 준준노는 치디 차실 Gisela dice, esta estrofa es la estrofa más difícil que se puede encontrar en todo este capítulo, la más difícil de comprender. 딱 뱅고라 가자치샤 핀도서 나야는 최대 가르 때바트버스 가르에서들이 딘루스티 가르에서 다 딘루스티 가르에서 셔 수시에 가르에서 거다 다 뱅고라 말베티 가르에서 거래 덴바트버스 컨트롤을 시그레스들이 덴바트버스 컨트롤을 시그레라 알았어 Entonces la estrofa sí está preguntando ¿a qué se refiere exactamente cuando se dice percibir los fenómenos existen de manera verdadera o inherente? 다들 그런 게 두껍지거든. 저는 얘기가 딘루스도 르파 딘루 나인도 르파 까고 가자디 파 가자디 덤버트분은 딘루디 가자르와 나와디 파 매바 까고 로디가 파 까고 그랬어. Entonces, puesto que nosotros cuando miramos, vemos, percibimos los fenómenos, los percibimos como si verdaderamente, ¿no? Tal como se nos aparece. Por lo tanto, nuestra mente, la mente lo que tiene que hacer es parar esta manera de mirar, de percibir las cosas. 가자 템버트가 나인데 삼아 가자디 파 까예 로티게 로 셴바지게 가자디 파 까예 상당 그랬어. 가자 까. Tenemos que utilizar otra mente para frenar o parar esta manera de percibir los fenómenos. 티카르 로디 카르스나 오 템버트가 민두 상 로디레 까고르게 템버트가 민두 상 로디게 딘루디 파 까고요. Y si percibimos, cuando vemos los fenómenos, ¿no? Y todo lo que se nos aparece, y se nos parece, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar, nuestra mente, es que no existen tal como se nos aparecen. No tiene no podemos estos fenómenos no están establecidos por naturaleza propia. Ahora, yo no tengo otro mindu sam semjidoga sanlochidoga semjiorwa. Esta mente que piensa que los fenómenos no existen tal como se nos parece. 어디디 로디 안저게 이지서가 가다 다 이지 다 참아이 말해. 때마도 민두 상 로디 참았게 말해. Esta mente que piensa, ¿no? Que piensa que los fenómenos en realidad no existen verdaderamente tal como se nos aparece, no es una mente tampoco válida. Es una mente más bien que nace o surge en base de la confianza, de creer. Creer que realmente, creer que los fenómenos, a pesar de que se nos aparece, tuviera una existencia verdadera, pero en realidad no la tiene. Creer eso, creer en eso.
아니 걸리가라 템바 메바디 아니 로르 샤그레스 데메디 로르 샤그레스 Es a través de creer que los fenómenos realmente no tienen una existencia verdadera, ¿no? Como se nos aparece, y a través de creer, ¿no? A través de... entonces, de manera gradual, finalmente va a desarrollar ¿cómo diría? 안 템바 그니 걸리 템바 메스베 아니 템바 메스베 템바 메스베 로데 데메도 로리아 템바 메베 또야기 로응올이야 기야기 상당레스 Entonces, a través de, ¿no? Primero lo hacemos a través de creer que realmente es así. Aunque los fenómenos se nos parece tan real, ¿no? Verdadero, pero en realidad no tienen una existencia propia o por su lado, ¿no? Entonces, primero empezamos a mirar las cosas, los fenómenos de esta forma, creyéndola, y luego poco a poco, de forma gradual, va a desarrollar esta mirada o esta perspectiva. 그봐 템바 메사이나 아오 다 참모 준바레 땡르바 템바 메스도 안 준바레 땡거라 코 템바 마르 ngara 나와디 준바레 땡거라 데르바 Cuando uno, ¿no? Intenta cultivar este pensamiento o desarrollar este pensamiento, generar este pensamiento de que no existen, las cosas no existen tal como se nos aparece, entonces finalmente va a desarrollar, va a llegar a comprensión verdadera. 나레 최들은 그 기라노 레라로 니마도 요마 야나 준바 야나 템바레 Bueno, lo explicamos de otra forma, puede ser sencilla, más sencilla. Es decir, los fenómenos solo pueden existir de dos formas. O son falsas o son verdaderas. Dos cosas. 야나 던담된바 야나 군조된바라 Es decir, falsa o verdad, es decir, o existen de forma convencional o existir de manera última. Solo hay estas dos posibilidades, o existen de forma convencional o existen de manera última, no hay otra posibilidad. Por eso se dice que la base son las dos verdades. Y la base son las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. Y la lam razonable. Entonces camino son método y sabiduría. 다 톱신이라 되네 아니 꾸니 상계 꾸니 수구다 추구니 꾸니 타마데 꾸니 레고 꾸니 수구다 추구니 놈들이 entonces a través en base de la base y el camino finalmente se puede obtener dos kayas que son Nirvana kaya y Dharma kaya. 어디로 다 디토로 제가 다 완전라 나와디 야나 준반낭게레 야나 템반낭게레 어디래 Por lo tanto, cuando nosotros vemos los fenómenos, ¿no? Solo puede aparecer de dos formas. O aparecer de forma convencional o aparecer de forma última. 딱 완전로 준반낭 말에 완전로 딘주 나 말에 템바트 반낭 말에 완전로 참으로 O puede decir, solo podemos percibir los fenómenos de dos formas, o de forma falso o de verdad, ¿no? Y ahora mismo nosotros lo que se nos aparece es de manera falsa. Falsa en el sentido de que para nosotros, en nuestros ojos o nuestras miradas, los fenómenos existen verdaderamente tal como se nos aparecen. Cuando se realiza,
la sabiduría que comprende la vacuidad, entonces se verán todos los fenómenos como ilusiones, sueños y ilusiones. Así que ahora continuamos a la estrofa 140. Vamos a leer juntos. Así pues, cuando en un sueño, por un tiempo, el aquel no existe, anula el pensamiento de su existencia. Y eso tiene un espacio. 아니 최단전 도스카 나 인자 밀람 나신다 규모 나신다 주버 나시지 나 도요레스 내룩 된데 심바이나 시고레 Y cuando uno comprende la realidad, la verdadera naturaleza de los fenómenos, entonces se percibe todos los fenómenos como sueños, como reflexiones, reflejos o como ilusiones. Peshawarda, anzo konda soyon sune konda nyenya, ani melam mangota, ani chi soshi sune dene da, soshi binja shi sune dene da, de pulcha bando chi tsama chiware, tsama soshi menam sune dayin warwa, menam sigara. Y en esta estrofa nos pone como ejemplo, ¿no? Para explicar, comprender mejor. Por ejemplo, cuando dormimos, ¿no? Y soñamos, a veces ¿no? tenemos todo tipo de sueños. Por ejemplo, soñamos, incluso a veces soñamos de nuestra propia muerte o la muerte de algún pariente. Bueno, en el sueño puede aparecer todo tipo de cosas. Entonces, cuando despertamos, ¿no? Nada más cuando al despertar nos damos cuenta de que todo esto no es real, era falso, ¿no? Entonces se está comparando, ¿no? Utilizando como ejemplo, ¿no? de todo lo que sucede cuando soñamos, ¿no? Que dentro del sueño experimentamos muchas cosas, ¿no? Y todo se nos parece tan real, incluso experimentamos emociones, pero cuando despertamos nada de lo que había soñado existe, ¿no? Entonces los fenómenos que percibimos como reales, como verdaderamente existen, son exactamente lo mismo, ¿no? Si realmente vemos la naturaleza, si vemos la realidad verdadera naturaleza de los fenómenos también es igual, en realidad no existen tal como se nos parecen. Es por eso se utiliza, ¿no? Como ejemplo, ¿no? de que los fenómenos son igual que sueños, igual que las ilusiones. 제가 덴바르메베 페티 오도스고거 밀람다 소녜다 장예다 주바도 참아 덴바 메베 페 메데베 페. Por eso se usa todos estos analogía, ¿no? Como sueño, como reflejo, como ilusiones para demostrar que los fenómenos en realidad no tienen una existencia verdadera tal como se nos aparecen. 되거든. 디스거를 된나시레스 되게 안냐면 남도 또 되게 말아서 저거 딘루 tempo주가 나야 되게 수수 생이 남도를 되는 중화레스 딘루 나야 돼 남도를 되는 중화레스. Entonces, ¿por qué surge, ¿no? ¿Por qué percibimos los fenómenos de esta forma, ¿no? Como si tuviera una existencia verdadera? Es debido a nuestros pensamiento discursivo o conceptual. Sí, 남도를 쳐거래. 남도라 어떤 생 남도들은 다 말을 쳐거래스로. Y debido a nuestros pensamientos discursivos o conceptuales, nuestra mente conceptual o nuestro pensamiento discursivo es capaz de imaginar o es verdad. Digamos de esta forma, las apariciones de
de pensamiento discursivo o conceptual no tiene límite. ¿Qué cosa puede aparecer? 지나 템바트로 나와디 남도래 되는 저그레스 남도고 교조디 던지레스 거래 남도 지에 소디 단집에 던지스 되는 용결레스 로 되는 되는 Por lo tanto, el hecho de que percibimos los fenómenos como existiera de manera verdadera es debido a nuestro pensamiento discursivo o nuestro pensamiento conceptual. Y la raíz de nuestro pensamiento discursivo o conceptual es el aferramiento al yo. 지나 단지 코라의 준바레 남도다게 준바레 용어의 준바레 일렀다. Por lo tanto, el aferramiento, el yo, los pensamientos conceptuales y las aflicciones, todos son falsos. 어디 준바를 때네 대녀 준바님 뵀어. Un segundo, quisiera cambiar que esto me va a Sí, está bien. Las aflicciones, el aferramiento al yo y los pensamientos discursivos, todos son falsos. 디 참마다고 또만이 또야라 계지 그랬어. 돈이 토마라 콘서트가 되게 계지 그랬어. 돈을 먼저 왜 지고 그랬어. Y estas tres presentan como obstáculos que nos impide realizar la vacuidad, la sabiduría que comprende la vacuidad. 어디서 걸 어디 대견님이 뒤잖아. 견님배 저 대견에서 다디네 어디 시간이 여와 많이 가서 교밀에 끼워 뒤도. Vale, entonces ahora voy a buscar, mirar la estrofa 140, pero aquí divide por la mitad. Por lo tanto, vamos a leer solo las primeras dos líneas de 140. Por lo tanto, analizándolo de esta forma, nada existe sin causa. ¿Sí? 140, solo dos primeras líneas. 141. ¿Qué he dicho? ¿8? No, 40. Ay, lo siento. Pero tengo aquí un segundo. Sí, he ido muy atrás. 141. Sí, 100. Oh, es 41, ¿no? 41. 141. Sí. Porque sí, lo tengo puesto mal aquí. Yo tengo todo puesto en ordenador, lo siento. Sí, 141, las primeras dos líneas. 어디라도. Por lo tanto, analizando de esta forma, nada existe sin causa. 어디 내도 디코르 디 치르백 접어치래셔. 신디 치르백 수 치르장 장장자백 수 접어치래셔. 되지로. Y esta frase, ¿no? Esta frase que hemos leído, esta afirmación son argumentos que vienen de escuelas filosóficas no budistas. 디스고를 치르바 지나서게 아니 교매발렌 저부께와디 캬라는 와스. Entonces, chirube sosungore, chirube koranzurbar. 치르바가 교매레 께와디 캬라는 와. 교매발렌 저부께 로르 와. Las escuelas no budistas aceptan que los fenómenos existen sin causas. Según su punto de vista, los efectos o resultados surgen sin causas. Entonces, ellos sostienen 4 teorías, ¿no? De producciones, que son nace de sí mismo, nace de otro,
o nace de ambos, o nace sin causas. 제가 디기에 매래 코로나 기에서 sigma래. 코로나 기에 sigma래. 셴레 안 코로나 저음에 셴레 기에서 셴레서다 랑만에 좀 기었어 거라. Y la escuela prasángica refuta estas teorías. Dice, el efecto nace de una... perdona, sí. Entonces la escuela prasángica refuta, ¿no?, estas teorías. Dice que una cosa no puede nacer sin causas. No dice va. Tantos 좀 제체바 있는 데다나 넘버 체나서 상로 야고 담바 있는 시도 차인도다 좀ele 제스 요 마레스 로 제부 줄레 제와레스 라우다 된다. Entonces la escuela prasángica afirma que sí, refutan estas teorías y dicen que si realmente si analizamos, si examinamos bien, vemos que nada surge sin causas. 제부스거라 제부 간다 가이네 코로나 줄라티네 제바레 마도도 조메발레 제부 중요야 마레스 거라 티기 마레스. Cualquier efecto, todos los efectos nacen de una causa. Sin causa no puede haber efecto o resultado. 제가 딱 먼저 그 제부이나 줄레 켈라 조이베 쳐 라라와 제부이나 켈라 줄레 제베 쳐 라라 먼저 체네데레. Por eso la escuela prasángica establece que si hay resultado, necesariamente hay causas. 어디래? 대견이제 다 디와디로. 다 디와디 셜가 찌로. Vale. Ya madre, ahora vamos a 한번 녀지로 딩치라 때야. Desde 아니 가지 때 디기선. 소소 발레 어디 셜가 찌로 소소 발레 때. 어디 봐서. dice la bondad o fiche shiori, ¿verdad? 어디 셜 치제 셜가 찌. 어디 차나라. Vale, entonces ahora a continuación vamos a leer lo que queda de 141 y la mitad de 42. 142, ¿vale? Hace 4 líneas, combinan estas dos. Ni está en sus condiciones, ya sea íntimamente combinadas. Nada viene de otra parte ciertamente y se va. Las causas... perdona, no es... Dice lo que se la quiso. 되게 되면에 좀에발에 제 야마르들어와 단디 아니 안에 좀에레 껴만에 니가레 껴메 봐. 어디로 말해. Vale, entonces antes, ¿no?, la refutación era sobre los fenómenos que nace de sí mismo, ¿no? Entonces ahora, en continuación, está refutando sobre nacer de otro o de ambas y sin causas. Por lo tanto, el efecto no nace de otros, tampoco nace de ambos, quiere decir de sí mismo o otros, o sin causas. Y la razón por la cual afirma esto, que refuta esto, es porque cada una de las cosas, cada uno de los efectos tiene sus propias causas. Por ejemplo, cuando crece un brote, es debido a la reunión de muchísimas causas y condiciones. Por lo tanto, cualquier cosa o fenómeno, digamos, que surge, o nace debido a muchas causas y condiciones. Con solo una sola causa no se puede.
Por lo tanto, la causa y efecto o la causa y el resultado tiene la relación entre los dos, es una relación de dependencia, dependente. 지단 띵주 님바 강실라 준대기 띵주레스 Y es una relación dependiente y además una relación dependiente de causas y efectos. 지단 띵주 세달라 준대기 띵주 때네데베 띵주 시자로와 차샬데베 띵주 시자는 수용으로 준제를 때문에 직체. 교단 제볼 때베 띵주 차샬레 때베 띵주 때네데베 띵주 스타 때네다바 참참참디 시자로 때네데 타마데 힘을 송기시로. 때네다바 때네다바 오모테 para 상자간로 때네다바 또베파 때네다바 또베파 내려와 되게 넣어요. 또베파 또베파 따정레스는 때네다바로 레세. 이게 숨을 봐. 되게 숨 이게 숨 줄이 봐. 이게 숨 그래서 봐. tenderes. Entonces, en cuanto a la dependencia, ¿no? La surgimiento dependente, digamos, tienen tres formas. Primero, tres tipos. Primero es dependiente de causas y efectos. Y luego dependiente de partes. Y la tercera es dependiente de designación o imputación. 저는 네 땡세데 니네 땡세데 디스고라 안데 조제가라 포부샤바 나신지 말레스 조제가라 포부디 샤나 땡다 땡거라 봐 포부디 조제 땡라 봐 땡이 땡디 말레스 그게 땡 송고요 디 말이 송고요 디나 사제 디나 소야 송고라 말에 디시메 디게 땡디 치어라 디게 땡데 디게 땡데 조제가라 포부샤샤라 와 땡라 봐 조제가라 포부샤나 조들 땡라 봐 포부디 디시고 말스 준데 땡데데 시고 조던 데부티베 땡데데 시그레스 하고 살아와 디냐 하고 스테 디실라 당고 디 땡제시어서 와 디카레디 디 땡데스나 다네 디네셰 다가라 셰 조던 데베 땡데 돈 디네셰 y aquí no lo que está respecto a la dependencia, no surgimiento dependencia o dependencia, la relación causa, estamos hablando no estamos hablando el tipo de dependencia. Por ejemplo, no vemos un vaso, este vaso que está encima de mesa, ¿no? Y el vaso depende de la mesa para poder apoyar o no se trata de este tipo de dependencia. Aunque sí que depende, el vaso puede estar encima dependiendo de la mesa, pero no es este tipo de dependencia. de shasu ya mesa depende, ¿no? El reloj depende de la mesa, ¿no? Para poder poner encima, también es una dependencia. Pero no obstante, la mesa no es causa de este reloj, ¿no? Reloj. Simplemente lo colocamos encima, dependiendo de la mesa, pero no es la causa del reloj. Aquí en la estrofa o en la dependencia que estamos hablando es más bien sobre la dependencia de causa y efecto. Alright. And Randa Rang Singing to be Jushenle, Jumita Rang Singing to be Jushembale, Temeke, Maris, Tunde tended Stone to what it is, what is share? Luego esta parte. Aquí estamos hablando exclusivamente de dependencia de causa y efecto. Ya, ten solona, Tondoran Garcegor, Tomanin Don Shegorda. En realidad, cuando hablamos de dependencia, ¿no? Dependencia, en realidad lo que estamos hablando en el fondo es la vacuidad. Sí, es precisamente con el propósito de poder explicar la vacuidad,
hablamos siempre de la relación de dependencia, de causa y efecto, ¿no? Siempre hablamos de dependencia, la relación causal. 제가 딘주레 와스 딘주 인산 동바레스 레르다 딘주레 와스 안 동바레스 Por eso se dice que, puesto que es el de surgimiento dependiente, por eso es vacuidad, la vacuidad. 제가 딘주 가님바티 동바레스 로 딘주 가님바티 동바레스 동바니 모레스 Por eso cualquier cosa que surge de manera dependiente es la vacuidad. 제가 동바니 뭐 많이베 딘주지 요마레 딘주 뭐 많이베 동바니지 요마레스 Por eso, por lo tanto, no hay una vacuidad sin surgimiento dependiente. Y no hay un surgimiento dependiente que no sea vacuidad. 어데레 제가 동다 딘주 세데코 데레스 como pesa mochi number na시레스 El surgimiento dependiente y la vacuidad son las dos caras de la misma cosa, no moneda. 네. 자, 고문데 약할로네 검지를 처단하는 검지를 왔다. 견디 가르쳐야 No 돼. un euro, no importa qué cara pongamos, salga, ¿no? Es un euro. 네. 콘도 샤바이네 검지를 도 처단하는 검지를 데려서 그래. 동어된 주세요. Sí, no importa el lado que vemos, ¿no? Cuando miramos el 1 euro, siendo 1 euro, no hay diferencia. 어디를 저나 동반이래 뭐시면 딘주요. 딘주래 뭐시면 동반이 요 말했어요. Por eso están totalmente relacionados, sí, son de misma naturaleza, ¿no? El sufrimiento dependencia es vacuidad y la vacuidad es sufrimiento dependiente. 어디를 저나 덴디세 로인데서 뭐 동반이 구구요. 된다를 동반이래 동반이 스트레스고 그랬다. 된다라한테 디스고. Es por eso siempre cuando se habla de la sufrimiento dependiente se está hablando de la vacuidad. 저다 저단제 동반이랑 신고래데 만족이 디싱요 말이. 동반이 뭐니면 만족 신요 말이 와. Y todos los fenómenos, ¿no? ¿Cómo diría? La naturaleza última de todos los fenómenos es la vacuidad, pero nosotros no lo comprendemos, no lo percibimos. 데려와. 저다 산제에서 열스, 산제 고만 열스. 그러와 산제 고만 열문에 이타지 열스. Por eso, entonces, el Buda existe, ¿no? Tiene Y chivo. la vacuidad también existe. 열때 산제 고만 간데스 토 고기마데 아주 신기하 말해. 간데스 토 고기마데. Aceptamos que Buda existe y aceptamos que Budeidad también existe, pero no sabemos cómo podemos lograr la Budeidad. 저다 산제 고반데 토 고바데 마신나 산제 고만 토 말아. Si no sabemos cómo podemos lograr la Budeidad, no podremos lograr la Budeidad. 지 랑가질 계서질 로이는 랑가 준 하면고는 계서들은 로춘 신 말아 왔다. Es como si queremos ir a un sitio, ¿no? A un capital, pero si desconocemos el camino, no podemos llegar. 저다 계서들은 로고는 당 랑가 간데스 로고레스 제제리고라. 당 랑가 간데스 로고레스. Y para poder llegar a la capital, primer paso es averiguar o preguntar el camino. ¿En qué camino? ¿Por qué camino podemos seguir? 간데스 로고레 밀케지레와 간데스 로고레 텔라 간데스 로고레와. Hay que preguntar a la gente, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a la capital? 소순 루인 신이면 로신이면 밀케지레와. Aunque tengas deseo de poder llegar a la capital, pero si no lo sabes, primero tienes que preguntar. 저다 데레 저다 산제 고방 루인 되고 와라도 참마 통인 되고 와데 로단데 신기하 말아. 데레와. Y entonces, por eso, a pesar de que todos, ¿no? Deseamos poder lograr la Budeidad, desconocemos, no sabemos cómo podemos lograr este fin. 다 로단 신스나 안에 단도스 알레 산제 고마선데 낸 로고선데 낸 로고 있어르지네 안에 롤베 셈 트레딩 고거로 도스 도스는 도스는 도스네 어디래. Entonces, solo si una vez sabemos cómo podemos, ¿no? Con qué método, con qué camino, ¿no? Podemos
qué camino tenemos que recorrer para lograr la budeidad. Entonces, solo entonces podemos prepararnos, ¿no? Y empezar a recorrer este camino. 어디래 지난 상계 고방 안저 참은 르인 되고 되래 더 문조진 디 조디 다 몸바 머리 봤으리래 그래봐 y aunque todos, ¿no? Deseamos lograr la budeidad, alcanzar la iluminación, pero desconocemos el camino y entonces siempre vamos a caminos equivocados. Este camino equivocado es el camino de Maripa, la ignorancia. dale maripa de nisare da maripa sedela kola 간지네 코 maripa de map 속에 나잖아 딘주 셀레다 코 딘주 메나 maripa de ponto 메인 바라와 Y una vez identificamos la maripa, ¿no? La ignorancia es el camino equivocado. Entonces tenemos que intentar averiguar cómo podemos eliminar este obstáculo, ¿no? Este camino. Sí. Entonces, cuando el método o el antídoto, tenemos que buscar un antídoto. Y el antídoto para la ignorancia es surgimiento dependiente, ¿no? El concepto de... 야, 다 머리 봤을 때 뽕아 제발라 띠죽 되는데 띠신국이 있어요. ¿no? Entonces, sí, comprendemos. Si queremos eliminar la ignorancia, tenemos que comprender el significado del surgimiento dependiente. 띠죽 세야 되다 또만이 군인 빼셔 검지다 지바르샤스 다딜로 차고 Y tenemos que guardar en la mente, ¿no? Tener claro en nuestra mente que el surgimiento dependiente es, en el fondo, lo que se trata es la vacuidad. 다 되지 되와데 다 뭔가 다 된주시나 밤mom마데 뽕으로 되시 다 된지니 다 된지신 거래 어디래 다 와데 시간이 되와데 시간이 Vale, ahora voy a comprobar el número con que te había equivocado. Vale, sí, ahora vamos a leer el versículo 42, las dos últimas líneas que quedan. Esto que se considera ignorancia. ¿Qué se diferencia de la ilusión? 다다 로선 다데 제단데 디싱고레스 나가려야 산제 산르라 마리바게 제바레 로도가 마리바게 제바레스 Y aquí vemos, ¿no? Está diciendo para lo que nos impide para poder lograr budeidad. La budeidad es la ignorancia. 뭐뭐 마리바데게 다도 주번지 말레스 뭐뭐스든 코로나 오는 시코 짐데버레스 랑원에 주번지 말레스 Y debido a la ignorancia, ¿no? Nos aferramos a un yo sólido. 제가 몸발라 나오는 시 짐바티 어다 딘주기 맵 속으로서 딘주시나 코 맵 속으로서들 Y para atacar esta ignorancia que se aferra al yo sólido, que percibe los fenómenos existen de manera verdadera, tal como se nos aparece, es a través de comprender el surgimiento dependiente, originación dependiente. 어디래 제가 다 딘주기 되는데 심바이나 아니 쳇탐체 나오는 시지 징요 말에 때문에 주마도 보는 거래. 딘주기 되는 심바나 주마는 거래. 되래. Y cuando se comprenda la originación dependiente, entonces ya dejará de percibir los fenómenos tal como si tuviera una existencia verdadera, tal como se nos aparece. 나오는 시지 요마르다. 키라라 나오는 시 요마르다. 존재 가르스나 키라 나오는 시 요마르다. 빼나서 주마도 치고래서. No tienen los fenómenos, no tienen una existencia verdadera, tal como se nos aparece, y entonces en realidad los fenómenos se semejan a ilusión, ¿no? Ilusión o sueños. 어디
규모라 규모 쭈쭈시 대신라 nga jume nga ze jone ani juma nang yoro ta la lam shi nang yoro 어디 나오네 이제 얼로 추배원 나오려면 어디 집어res. Y nosotros, debido a nuestra mente confusa, percibimos los fenómenos como existieran de manera verdadera, ¿no? De la misma, igual que un mago, ¿no? Que utilizando la magia, ¿no? Hace parecer elefantes o caballos, ¿no? Ilusorios, usando mantras. 그래다. 주마켄세되게 민주대년 강사되게 디우당 신도들 나죠. 아니 그것은 나죠. 아니 나라도 텔레스나 아니 카샤라 따는 거라 카샤 남으시는 거를 미추서를 메시디 추거래. Un mago puede hacer aparecer elefante y caballo ilusorio utilizando mantra con la madera y piedras, entonces hace surgir estas imágenes ilusorias. 때문에 야마라 디우다 신이래 봐. 문에 따다 남으시 말해 봐. Pero en realidad ni el elefante ni el caballo existe realmente, es puramente magia ilusoria. 말해봐. 많이 신도 지나 티페 대신도 많이 제지 니마 나대 버려. 많이 제지 나대 버려. Y entonces la gente, ¿no? Que miran a los trucos de magia, ¿no? Percibe como elefante, caballo, que en realidad no existen, son piedras y maderas. Y de la misma manera nosotros también percibimos los fenómenos, ¿no? Como existen de manera verdadera, cuando en realidad son ilusorios. 제가 런식이 매대 땡땡님이 칠 스타브 페나멜럼시스. 로? 규마신. Realmente tendría. 땡땡님이 칠 페나멜럼시 규마신. pecha 규마신. Y por lo tanto se dice que puesto que los fenómenos no tienen una existencia por su propio lado, ¿no? Por eso, por lo tanto, necesariamente surgen de manera dependiente. Igual que las ilusiones y sueños. Yang 직수는 더 건다 기시라. nganzo nanga de cheje ranshigi mede teni mi chis Dice, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nosotros somos como nosotros como somos los fenómenos, ¿no? Y el hecho de que no existemos de forma inherente, verdaderamente, es la originación dependiente, ¿no? Surgimiento dependiente. pena. Por ejemplo, pena como, por ejemplo, es como, sí, se semeja a la ilusión, ¿no? Ilusión. pena sueño. Sueño. chivari melam tangre chivari No hay ninguna diferencia que el sueño, ¿no? Que tuvimos. Vale, así ahora leemos puntos 143. Lo que es todo una ilusión y lo que es creado por Dios. De dónde viene, dónde se va, analizarlo. 단디 되게 빼되게 주맹빼 주마 땅랑기 뚜냥이 빼거라 로 강사체 강사 뚜바부 주마 뚜냥 강사 대체 주마 젠스 워 강사도 주마 젠 대체 안 주시 되우신체 엔 따다 람보 라마치 나야 등의 순가스 거다 따다 비체 람보체 니 주부대니에 제 따다 람보체 라마다 되우신체 되우신체 참아스 거 Digamos volver. Vale. Aquí en esta estrofa, ¿no? Lo que está refiriendo son como lo que habíamos tratado antes, ¿no? En el capítulo anterior, primero el mago que hace la magia, ¿no? Utilizando mantra,
y lo que crea es, el mago es el caballo y elefante, ¿no? ¿Y con qué lo crean? A través de aplicar mantra en maderas y piedras. tengo de sama judan kinla da tebares. 저기 코라랑은 메res. 주바고 코라. Por lo tanto, vemos que para poder crear una ilusión, ¿no? Depende de muchas causas, condiciones. No tienen una existencia por su propio lado. 계시 라몬의 주나 아니 주바된 두마레 맞아 또 두마레스 ¿no? Si existiesen de manera verdadera por su propio lado, entonces no se podría crear magia. 계시 라몬의 주나 만 누구니 nga sagini nga degi sidi nasha di nyung maris tetu maris kan ko raone tu sarawa yogin ma tu sarita. Si existiesen de manera verdadera, sólida o inherente o por su propio lado, ¿no? Entonces no se podría decir que voy aquí, me voy aquí, vengo aquí o temba ta ro raone tuna jodan king nasha di teg maris gore. Si existiesen de manera verdadera, entonces no dependería a la causa y condiciones. Jodan king nasha medana tengan rosa niechi chigis nasha di teg maris dere ro modita rimbash nyunde. Entonces si no dependemos de causas y condiciones porque existimos ya de manera verdadera, entonces no se podría decir que yo vendré, me voy allá, estoy comiendo, me voy a trabajar, etcétera, etcétera. 어디제 된데버제 주마고라 다 제버지고다 다디네 간사다 최 간사게 간사세다다 최 간사게 담에다 최게 담에스 니시고로 안두디기. Entonces estamos hablando, ¿no? Hablamos de dos tipos de ausencia de entidad, ausencia de la persona y ausencia de los fenómenos. 어디자 다디와디 셜가디 그글레선 찔러다 저런 찌딜러다 디와 되기디와디 Ya da Kansi Khan 어디 다다리셔 어디로. Así que vamos a leer la segunda estrofa 144. Lo que se ve en dominación son las cosas de nuestras ¿Cómo puede ser? 셜가 찔러. Cosas. 어디 됐어 그래. 다 교다 찔러对比 최강이보다 도지라와 도경게 뒤쳐봐. 뒤적 쳐라 왔어. 교다 찔러 되는 최강이보다 뒤적 쳐라 왔어 그래. 뒤쳐봐서 촌 뒤적 쳐라 왔어. Una cosa que depende, que surge dependiendo de causas y condiciones es una cosa compuesto. 제가 누구세디 사베다 추당 류 삼말라 때려 왔어. 때네 누구도 끼버려 왔어. 알아? Un brote surge dependiendo a tierra, agua, luz. 제가 띵한적이 타니버지 미게 통역으로서 준대 미게 준대 데려봤어. 마사빈도 추고야다 류고야 되는 용기보다 좀 미게 통역으로 데려봐라 봤어. Y esta condición, ¿no? Digamos, estas condiciones o causas, es un tipo de condición o causa que podemos percibir directamente, fácilmente, porque son causas y condiciones mucho más burdos. 깨와 통화된 건지 디게에 통화된 먼저 무슨 게 통대지레스, 그렇죠? Es algo que podemos percibir directamente, ¿no? 통면스. 제가 대소인자 미게 통역이 준대디 라라버지 지에다 준대시데 미게 통역 면적이 조단 제빈나셔 지요레스. Y son las cosas, cualquier cosa que se puede ver con los ojos, ¿no? Entonces es más fácil de entender. Pero luego hay cosas que no se puede percibir con nuestros ojos, ¿no? Como es el caso de karma. Pena, pena, que lleva지나
제부 대화 연구에 되디 미게도 통요 말했어. Por eso cuando se dice que a través de crear karmas positivos, ¿no? Puede obtener resultados positivos. Pero eso no es algo que se puede percibir con los ojos. 배나가 저게 개원들이 산사 미게 통는도 봐. 개원이 사이다 산제도 저게 미게 통요 말. 이지 지거. Cuando nosotros cuando creamos karmas positivos, ¿no? Realizamos acciones virtuosas creando karmas positivos. Pero estos karmas positivos que creemos que hemos creado no lo podemos percibir con nuestros ojos. 다 대신도 경험을 여버대 가지고 이지지고로 경험 미게도 통요 말데 경험을 여버 이지지고로 봐. De la misma forma también creemos, confiamos o creemos que existe vida pasada, pero no lo vemos con nuestros ojos, no lo podemos percibir. 대배대신 겨우 치마다가 여버 이지지고로 아 겨우 치마다 요야를 쟁거로 봐. Y de la misma forma también es el caso de la misma forma también la vida futura, ¿no? También creemos que existe, pero no lo podemos percibir. 제가 딱 디바 사바다게 미게 통문도 봐. 미게 통문도라. 디가지고 디바 시바 사샤데로 소소 미게 통해 지게 요마를 봤어. Y también es lo mismo, ¿no? Cuando se trata de las negatividades que se haya acumulado, ¿no? Creemos que se ha acumulado, pero esta acumulación tampoco podemos percibir con los ojos. Y todos estos son causas y efectos, causas que no se puede percibir con los ojos. Por lo tanto, todos estos que hemos hablado antes, ¿no? Desde karma, vida pasada, futuro, etc., todos son causas y efectos que no se pueden percibir con nuestros ojos. Todos estos existen, todas estas son dependencias de... Espera, de esto no sé cómo traducirlo. Sí, la relación de toda esta, ¿no? De karma positivo crea karma negativo, ¿no? Todo esto la relación es relación causal. Vale, Lani ha puesto tres maneras de decir en tibetano, ¿no? Pero todos en el fondo tienen el mismo significado, que es surgimiento dependiente. Dentro de tibetano se puede encontrar veces, ¿no? El mismo concepto, pero se explica de muchas palabras o terminologías diferentes. Pero aquí, estas tres en tibetano en el fondo tienen el mismo significado, que es originación dependiente. Depende de diferentes textos, ¿no? Hay preferencias y unos utiliza un tipo y otros otro tipo. Por lo tanto, causa y efecto, la relación de causa y efecto es una relación causal. Y es decir, este efecto, ¿no? Se realiza o se obtiene dependiendo de esta causa. Y luego tenían que mandarle. Dependencia quiere decir uno depende de otro, ¿no? otro se wadi jawrishto ba wadi sigoro wada di tanda nya shedi wada sila chedeng jundege mige thongwege tende
미게 만도베 균데 텐데 그러 망고지 뉴요레스 Lo que estamos aquí explicando son los dos tipos de relación dependiente, ¿no? Unos son los que se puede, como el brote que surge gracias a las condiciones, ¿no? Son un tipo de relación causal o causa-efecto que se puede percibir porque son más burdos, y luego hay otros que son mucho más sutiles, podemos percibir con nuestros ojos, pero creemos que existen. 단 도르나 아니 도 수도나 아니 간사 담에 바다 치그 담에 봤을 때가 뭐니 말이로 간사 담에다 치그 담에레스 라랬다 도 수도는 Si condensamos o resumimos todo esto, finalmente lo que está hablando es la ausencia de la persona, ¿no? De entidad de persona y la ausencia de los fenómenos. 어디지 달레데샤 Vale, lo dejamos aquí ahora. 데데샤 Sí, hacemos un descanso. 사제 베게 종제 민다다 레롤은 진인데 장반데 상제 신도 미데베와지 로건란다 신라 제바라쇼 예당 보로라나메 아니야다야 먼저 초도 중이라 손디사 그래서 Desde a la 주중일 초도 중이 예 초도 중이 예도 좋아 한글 좀 시주를 봐. 그때는 와 시주. 래 초도 중이 서 Meleguesela dice que volvemos a las 12. Tenéis 20 Vale, minutos. 12. Descansen. Recording stopped.